Buenos días, mamás y papás. Bienvenidos a un nuevo video con el profesor Nicolás. Esta vez vamos a desmenuzar un poco el tema de áreas. El asunto del área tiene que ver con cómo medimos las cosas. Y para entender cómo medimos las cosas, pues desde la matemática nosotros la entendemos desde las dimensiones. ¿Mm? Acuérdense que nosotros nos movemos en un espacio de 3 dimensiones que tiene alto, ancho y profundidad. ¿Mm? El hecho de que hayan esas 3 dimensiones significa que hay dos antes. ¿Mm? Y para entender el asunto del área hay que entender ese asunto de las dos anteriores dimensiones. Entonces, primero vamos a hablar de la primera dimensión. En la primera dimensión es el mundo de los puntos. Que cuando se colocan uno detrás del otro y los pegamos bien, se convierten en líneas. Así que la primera dimensión es el mundo de los puntos y las líneas. ¿Cómo medimos eso? Pues nosotros lo medimos con una regla. ¿Qué medimos de las líneas? La longitud. Entonces la primera dimensión se trata de eso, de medir líneas, la longitud de ellas mediante una regla. Ese es el instrumento que nosotros utilizamos. La segunda dimensión ya se complica las cosas, porque la segunda dimensión es el mundo de las cosas planas, como por ejemplo este tablero. La superficie de este tablero es una superficie plana. Al ser plana, tiene dos dimensiones. Una dimensión que se llama altura y otra dimensión que sería el ancho o el largo, puede ser también, ¿no? El asunto es que tiene dos dimensiones. Si nosotros queremos medir la superficie, entonces una regla ya no nos va a servir para nada. Es decir, yo coloco la regla y que mido. No alcanzo a medir absolutamente nada, porque la regla está hecha solamente para medir una longitud, mientras que las superficies tienen dos. Entonces necesitaría que como una especie de regla doble para ese asunto. Entonces, pues ante esa dificultad, pues las matemáticas se inventaron otras formas de que nos ayuden a medir una superficie, a medir algo que tenga dos dimensiones. Entonces, ¿cuál es la lógica para medir un área? Nosotros podríamos, por ejemplo, hacer mediciones sucesivas con ayuda de una regla. Entonces, si yo quisiera medir este tablero, yo podría hacer una medición, varias mediciones, por ejemplo, tomando el largo. Y después comenzar a tomar la altura. Varias mediciones de la altura. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cruzo las dos mediciones que estoy haciendo con ayuda de la regla, es decir, las alturas sucesivas y los largos sucesivos, me sale una cuadrícula. Entonces, las personas que se inventaron todo esto dijeron, hey, eso es una buena manera de medir una superficie. Dividámosla en cuadritos. En cuadritos no, en cuadrados. ¿Por qué en cuadrado? Primero, porque es la figura que se forma después de cruzar las dos dimensiones. Y segundo, porque el cuadrado tiene una ventaja. Es una figura cuyos lados siempre van a medir lo mismo. Al contrario de otras figuras que no lo pueden hacer de esa manera. No importa lo grande o lo pequeño que sea un cuadrado.
sus lados siempre van a medir igual. Eso es una buena ventaja. Se podría, por ejemplo, con triángulo, que también el triángulo puede tener los lados iguales, pero pues eso ya se utiliza dentro del diseño avanzado. Por ejemplo, en asunto de videojuegos se utiliza mucho el modelado a partir de triángulos, teniendo en cuenta de que abarca un área más pequeña. Pero pues para no confundirnos, las personas que se inventaron todo esto dijeron vamos a coger el cuadrado como unidad de medida de una superficie. Y es por lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿yo cómo hago para medir en todo la superficie de este tablero? Pues lo tengo que dividir en cuadrados. Ahora, no pueden ser cuadrados de cualquier tamaño. Es decir, yo debo tener una medida estándar para todos los tamaños. Es decir, yo debo tener una medida estándar para todos los cuadrados y a partir de ella concluir cuánto mide una superficie. Generalmente nosotros tomamos las áreas en centímetros, en metros o en kilómetros. Eso significa que si yo quiero, por ejemplo, dividir este tablero en cuadrados, tiene que ir en estas unidades. Y no solamente eso, que debe medir la unidad. Es mucho mejor que mida la unidad. Es decir, si lo divide en cuadrados, esos cuadrados deben medir por lado 1 centímetro, o 1 metro, o 1 kilómetro, dependiendo de, pues, el tipo de superficie o qué tan grande sea la superficie que yo quiero medir. Obviamente se pueden también coger las otras unidades, pero como les digo, nosotros cotidianamente trabajamos es con estas unidades. Entonces, ¿cuál fue la lógica de las personas que se inventaron todo esto? Pues que eso me va a servir para medir cualquier tipo de superficie y puedo tener en cuenta al mismo tiempo las dos dimensiones, que es el problema que tenemos, el asunto de cómo mido las dos dimensiones al mismo tiempo. Entonces, si ven el cómic que hay en la guía, pues hay una chica que tiene un problema y es el asunto de medir una superficie irregular. La superficie es plana, ok. Lo que hace ella es dividir la superficie en cuadrados. Cuadrados que todos tienen el mismo tamaño. Esa es la idea. Este tablero no tiene cuadrícula, así que no. Los cuadrados no me van a salir iguales, pero pues es como para, digamos que son iguales, ¿ok? ¿Qué es lo que hace ella? Una vez que lo divide en cuadrados, comienza a contar los cuadrados. Entonces, con mucha paciencia comienza los cuadrados enteros o que estén casi llenos. 1, 2, 3, 4, 5. Este no está casi lleno. A ver, hacemos una por acá y hacemos una para acá para que sí se vea. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cuadrados. Más hay algunos como este, que no tienen cuadrados, sino que es casi la mitad, así que los vamos a contar como uno solo. Entonces serían este y este serían 28, este y este cuadrado los unimos, serían 29 cuadrados. Y tengo estos pequeñitos que los podemos unir en uno solo. Entonces serían 30 cuadrados en total. Si le ponemos una medida estándar a cada cuadrado, por ejemplo, yo digo que cada cuadrado mide 1 metro de lado, entonces tendría 30 metros
cuadrados. Traducción, que a esta área, a esta superficie, le caben 30 cuadrados que tienen 1 metro de lado. Eso es medir el área. Entonces, como no tenemos un instrumento como la regla que nos ayuda a medir una dimensión, porque es que ahora tenemos dos dimensiones que se cruzan, son dos dimensiones que están al mismo tiempo y no hay un objeto físico que me ayude a medir eso, entonces nosotros utilizamos algo abstracto, utilizamos los cuadrados, dividimos la superficie en cuadrados, las contamos y ya, de ahí me sale el área, teniendo en cuenta de que la longitud, o no, la medida de la superficie ahora va a ser en cuadrados, porque esa es la figura que yo utilicé para dividir mi superficie. Entonces ya puedo decir, vea, esta figura más o menos, porque no hicimos un cálculo exacto, más o menos mide 30 metros cuadrados. Le caben 30 cuadrados y cada cuadrado mide 1 metro. Si yo quisiera exactamente saber cuál es la superficie, van a tener que esperar unos cuantos añitos porque eso hace parte de una parte de la matemática que se llama cálculo. El cálculo nos ayuda justamente a saber cuál es el área de superficies irregulares, porque las regulares es bastante fácil, simplemente hay que saber la fórmula y aplicar la fórmula de acuerdo a las longitudes que me dan, eso es, pero si el área es irregular, ahí hay que hacer muchos asuntos, algo que se llaman límites y derivadas, y eso hace parte del cálculo. Igual, si yo quiero hacer el área de una figura en tercera dimensión, que también se puede sacar, pues eso hace parte de matemáticas muy avanzadas que pues sus hijos verán por allá al final del bachillerato, que es cuando generalmente es que se da ese tipo de temas. Entonces, ¿cómo se comienza a trabajar con los niños o con un niño el asunto de área? ¿Sí? No se le explica el asunto de las dimensiones porque es algo demasiado abstracto para que todo lo tenga un asunto de entender. Eso ya en cuarto y quinto ya tienen como la edad suficiente como para comenzar a explorar el asunto. Por eso es que lo que estoy diciendo en este video es muy diferente a lo que está en la guía, porque la guía está aterrizada para el conocimiento del niño. En cambio, pues este video está más pensado para ustedes, papás y mamás, que ya tienen una mente mucho más grande y mucho más abierta a entender este tipo de cosas que son completamente abstractas. Entonces, al niño lo que se le hace es explicarle que una figura, o para encontrarle el área a una figura, le tenemos que dividir en cuadrados y cada cuadrado tiene que tener la misma longitud de lado. Generalmente lo que vamos a hacer es que cada cuadrado vale 1. Puede ser 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro. El asunto es que vale 1. De ahí que se le llamen unidades cuadradas. Porque son cuadrados y cada uno vale 1. Entonces, si yo digo en esta figura completa, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8, 10. Esta figura tiene 10 unidades cuadradas de área. Si a ese cuadrado le doy una unidad de medida, entonces yo digamos que cada uno de esos cuadrados valga 1 metro, entonces ya puedo decir que acá hay 10 metros cuadrados. Si dijera que cada cuadrado es 1 centímetro, entonces serían 10 centímetros cuadrados. Así es como funciona. Ahora, otra parte de la guía dice que a partir de esta figura coloree un polígono que tenga, por ejemplo, 4 unidades cuadradas, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, si me dice 4 unidades, pues yo coloreo
4 cuadritos. En forma de polígono, que significa que no se pueden unir por las diagonales, sino que tienen que estar los cuadrados pegados. Esta figura que está coloreada tiene 4 unidades cuadradas, es decir, está hecha de 4 cuadrados cuya medida vale 1 y cuya unidad de medida pueden ser cualquiera, centímetro, metro o kilómetro. Pero acá hay 4 unidades cuadradas, ese es el área de esa figura. Eso es todo lo que por ahora deben entender sus hijos. Ahora, lo otro que me dice es que una vez hecha la figura, sáquele el perímetro. El perímetro y las áreas tienen relación, porque el perímetro es lo que hay, la medida de lo que rodea a la figura. El área es la medida de lo que hay dentro de la figura, la superficie de la figura. Entonces tienen ese tipo de relación y hay que poner cuidado en ese sentido. El cálculo es muy fácil. Pues si yo sé que cada cuadrado vale 1, entonces este ladito vale 1. Este ladito de acá también vale 1. Este y este ladito también valen 1. Este vale 1. Este vale 1. Este vale 1. Este 1. Este 1 y este 1. ¿Cuánto tengo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ¿qué? Si me lo dan en centímetros serían 10 centímetros de perímetro. Y ahí es a donde sus hijos tienden a confundirse. Porque como todavía no diferencian entre perímetro y área es el tema nuevo, entonces creen que el perímetro también se dice en cuadrados. Y eso es lo que tienen que luchar contra ellos. El perímetro es medir la longitud, una sola dimensión. Por lo tanto, la unidad de medida va solita, porque es una dimensión lo que estoy midiendo, solamente la longitud de lo que rodea algo. Mientras que el área estoy midiendo dos dimensiones al mismo tiempo en forma de cuadrados. Por lo tanto, el área se expresa en cuadrados. Mientras que el perímetro va solito, el área va en cuadrados, porque son 2 dimensiones. Esa es la lógica detrás de eso. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de relación entre perímetro y área, para que tengan en cuenta de que si yo muevo uno de ellos, el otro también se va a mover. No son dimensiones quietas, sino que están relacionadas teniendo en cuenta de que pues hacen parte de la misma figura. Espero que este video les ayude a aclarar qué tiene que ver el asunto del área, cuál es la lógica detrás de eso, cómo es que nos acercamos a los niños para explicarles. Y pues bueno, si no dominaban el tema, pues ya que les sirva de introducción a qué significa realmente un área. Ya en los siguientes años se le mete aritmética, porque el cálculo de un área pues se puede expresar por medio de operaciones aritméticas. De hecho, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo donde le vamos a meter operaciones aritméticas para que sepan un poquito de cómo se trata el tema una vez que se comience a avanzar. ¿Listo? Entonces, espero que les haya servido este video y entonces nos vemos en el próximo video con clases con el profesor Nicolás. Muchas gracias.